Estamos de vuelta después de un periodo corto de recesión. Quería traerles un librazo, algo que valiera la pena el tiempo de espera. Y yo creo que este es uno de los libros que más me han gustado así en general que he leído últimamente. Es un libro relativamente nuevo. Esta es una edición del 2023. Realmente me lo regalaron en mi cumpleaños hace un año. Gracias. Y realmente tardé mucho tiempo en leerlo, pero soy súper creyente de que a veces no es como por forzarte a leer un libro, sino de repente hay temas o lecturas que van a resonar contigo en ciertos momentos de tu vida y estás un poquito más o menos receptivo. Entonces, por alguna razón extraña, yo no quise abrir este libro, como que no sentía que estaba en el mindset correcto. Y ahorita sí ya lo super leí, me habré tardado como unas 3 semanas. Sí fue una lectura como súper lenta y súper a conciencia. Qué librazo. Creo que llegó a mi vida, o sea, la lectura en el momento correcto y justo. Es un libro relativamente sencillo, pero en cuanto a temáticas y discursos y a ideas que se discuten, está denso. Como todo lo que hacen los autores y autoras caribeños, pues es un libro súper complejo, es un libro muy político y también es un libro como que requiere pensarse y requiere como cierto conocimiento historiográfico previo, como para poder entenderlo un poquito mejor. No que la historia sea incomprensible, pero igual y no apreciamos todos los matices, ¿no? Entonces, es un libro que se llama Historia de la mujer caníbal de Maryse Condé. A Maryse Condé yo la conocí por su como narración súper subversiva de Tituba, la bruja de Salem. Esa es como una novela más tradicional, digamos, entonces también si quieren empezar por ahí, luego podemos hablar de ese libro. Y esta es la segunda obra que yo leo como súper completa de Maryse Condé y realmente me impresiona lo bonita que está, o sea, es desgarradora y es ruda, brutal. Este libro lo asocio, o sea, así como a este tipo de colores, no solo por la portada, sino como simbólicamente, saben, como colores de violencia, de mucha sangre, como rojo muy oscuro, como turbulencia, mucha oscuridad, mucha soledad, problemas sociales y violencia que se vive en la calle, ¿saben? Y realmente la historia es muy sencilla, se trata de Rosalie, que es una mujer negra originaria de Guadalupe, y después de varios amoríos y varios como infortunios en la vida, encuentra a un profesor de literatura inglés que se llama Stephen, y Stephen como que luego la un poco tutela, un poco ama, y entonces se queda viviendo con él 20 años, ¿no? Y el libro empieza cuando Steven se muere y aparentemente es víctima de un crimen como de violencia, ¿no? Como de pandillas de drogas en la calle porque había salido muy tarde en la noche, ¿no? Y todo el libro explora un poco la viudez de Rosalie. O sea, realmente es un libro súper introspectivo y es como ella dándose a conocer por la soledad, la tristeza, no diría tal cual inocencia, pero sí el vacío identitario que ella tiene, porque es un personaje como súper sin identidad. O sea, todo es lo que hacía con Stephen, lo que hacía con sus papás, lo que hacía con sus exnovios. Es como que va rememorando un poco su vida en relación a su matrimonio, ¿no? Y al mismo tiempo el único personaje como que la acompaña en este proceso 1000% es Dido, que es como su cocinera slash sirvienta slash acompañante, que es como la que la impulsa a decir, pues ya se murió el marido, tienes que ver por ti, entonces ponte a trabajar. Se pone a trabajar como de medium, como curando enfermedades extrañas como de la psique que tienen otras personas que usualmente son como exiliados o presos políticos. Bueno, y como viven en Sudáfrica, en este contexto como post-apartheid, pues obviamente hay muchos conflictos sociales que imperan como en las personas, ¿no? Como la identidad de las personas, tanto social como personal. Entonces, pues es un poco irónico que ella se dedique como a cuidar a las otras personas y a resolverles los problemas cuando ella está tan vacía y tan perdida, ¿no? Entonces es esta contraposición entre, digamos, el mundo exterior y el mundo social de Sudáfrica y lo que ella está sintiendo y al mismo tiempo, pues al ser ella una mujer caribeña, pues no pertenece a África, ¿no? Entonces al final, obviamente, como que el hilo conductor es el misterio de quién mató a Stephen y qué va a hacer ella ahora con
con su soledad, ¿no? Paralelamente, hay un caso de una mujer que se llama Fiela, que sale en los periódicos y que Rosalie se hizo como adicta a leer, que mató a su marido y la acusan de haber guardado como los restos en el refrigerador y de írselos comiendo. Entonces es como la historia de la mujer caníbal. Y Rosalie, desde que lo ve, como que se siente súper llamada o súper conectada con esa mujer. Siente como que es un espejo, ¿no? Y que se está viendo a ella misma. Y se nos introduce un poco el tema del canibalismo y de confrontar miradas y realmente como de ese misterio de lo que uno está sintiendo interiormente versus lo que la sociedad y las otras personas dicen de ti, ¿no? Básicamente esa es como la narrativa general, pero como siempre, como sucede con los caribeños y como ya había dicho, pues las temáticas o los subtemas que están ahí como en el texto son lo más impresionante. Por un lado tenemos el conflicto inicial de quién es el protagonista de la historia, ¿no? Porque se nos está narrando desde una tercera persona, pero es un narrador que está súper mimetizado con Rosalie al punto en el que ya no sabes, o sea, hay como fragmentos o puntos en los que ya no tienes claro si te habla el narrador o te está hablando Rosalie. Incluso con la interacción entre otros personajes, te está contando, no sé, una conversación y el narrador te lo cuenta como si Rosalie estuviera pensando, pero los otros personajes sí hablan como en un diálogo normal de con guioncito. Entonces realmente no sabes qué tanto ella dice y qué tanto está pensando, pero los otros personajes como que sí le contestan. Entonces es un juego narrativo súper interesante, pero a pesar de que todo transcurre, digamos, como en la mente introspectiva de Rosalie, el protagonista parece ser Stephen, el marido, en el sentido de que ocupa pues básicamente toda la historia, ¿no? Toda la historia se va desarrollando como en flashbacks, insertos, en esa forma que solo en Latinoamérica se escribe, que puede ser en 2 o 3 oraciones, pero ya te está dando todo un contexto enorme de los personajes, ¿no? O sea, es una prosa súper tejida de forma tan divina, se los juro, y con las palabras tan precisas, como es una belleza de las palabras que te puede transmitir en 2 oraciones una vida entera, ¿no? Entonces así se van intercalando un poco los flashbacks de cómo se conocieron ella y Stephen, de cuando vivían en Nueva York, de cuando se mudaron a Ciudad del Cabo en África, de cuando vivían en Endosou, de que ella casi no viaja a las Antillas y cuando se murió su mamá, la vida y como que la infancia de Stephen, cosas así, ¿no? Obviamente el principal problema que ellos enfrentan como pareja a lo largo de su vida juntos, que han sido como 20 años, pues es el tema de un matrimonio mixto, ¿no? Bueno, matrimonio, ni siquiera matrimonio, porque nunca se casaron, entonces para empezar es como un amorío. Luego mixto entre un blanco y una negra, ¿no? Y esto se ve confrontado muchísimas veces, tanto por los papás de ella como la gente de la universidad de, bueno, los maestros y las personas del ámbito académico de Stephen, un poco los prejuicios del investigador cuando está visitando a Rosalie para hablar de los avances del crimen, etcétera. Como que siempre hay fragmentos de prejuicios de por qué ella es negra y se casó o vive con un blanco, ¿no? Fuera de eso, también pasa la parte contraria, por ejemplo, con Dido, que es la cocinera, que ella sí es negra y es una mujer de Madagascar, como orgullosamente africana, a diferencia de Rosalie, que es caribeña, pero ella sí ve a Steven como un blanco que no le cae bien y como que hay como cierto conflicto entre ella y Steven todo el tiempo, más bien entre ella y el recuerdo de Steven, ¿no? Porque nunca los vemos interactuar en la vida real, ¿no? Como que todo es un continuum temporal del recuerdo. Aparte de los prejuicios y el tema racial, que obviamente después de la apartheid está el tema justo de las perspectivas, ¿no? Y tú como lector entras desde una primera vista como a un amor casi perfecto, ¿no? Entre Rosalie y Stephen, y poco a poco la historia te va diciendo, al confrontarte, ni siquiera Rosalie se va dando cuenta, pero conforme narra eventos, tú vas viendo que el tipo realmente no era tan bueno, ¿no? Y narra historias como alguna cena que tuvieron entre otras parejas y cómo Stephen acaparaba el centro de atención y cómo todo el mundo le hacía caso y tenía un verbo así súper seductor. Y luego ella ya en su viudez revisita a esas mismas personas o a esas parejas y resulta que no les caía bien Stephen para nada, ¿no? Y todos le dicen como de, no, es que era un pedante, era un egocéntrico, era un racista, era un europeo todo cerrado, no sabíamos qué hacías con él, así, ¿no? Entonces, conforme va la narración, pues ella se empieza a confrontar a estas versiones de Stephen que ella no estaba acostumbrada a ver y como que poco a poco van modificando su percepción de su matrimonio y obviamente del lector muchísimo más brutal, ¿no? Nunca sabes si ella es buena pintora o no.
O sea, ella ve sus pinturas y dice, esto no es arte, esto es horrible, o sea, es como emocional y mi descarga, ¿no? Pero hay muchas veces que sí la llaman a las galerías, hay otras veces que la gente ve sus pinturas y ella piensa que le están diciendo como de, está como feita, ¿no? Pero como es a través de su perspectiva, el lector también está como nublado, como ciscado a pensar mal de su propio trabajo, ¿no? Entonces nunca sabe si es buena pintora o no. Ese es un tema y el otro tema que también se va modificando es la perspectiva de ella misma. O sea, si bien Rosalie al principio parece como una mujer viuda, un poco desesperanzada, después sí parece como una, bueno, no parece, es una mujer y se demuestra en los recuerdos y en las interacciones como una mujer súper pasiva que inspira lástima de los demás, en el sentido de que ella siempre es vista como un accesorio del marido, ¿no? Casi no hablaba, querían ayudarla a poner sus pinturas porque es pintora en galerías de arte y ella no se deja. Ella siempre piensa que es como muy amarga y como muy ermitaña y muy hostil con la gente, pero en realidad es porque Stephen le decía que eso era ella, ¿no? Que le decía como, no, es que como tú eres negra siempre vas a la defensiva y entonces la gente reacciona mal a ti. Y ella como que siempre se quedaba con esa idea de es que la hostil soy yo, la sin gracia soy yo, y en realidad pues como que te va chocando que el racista en realidad era él, ¿no? Racista y machista, ¿no? Aparte. Poco a poco se va descubriendo que la vida que tenían en común pues era más bien como una fachada que Stephen usaba para una segunda vida, otra vida alterna, que no les voy a spoilear porque sí está muy interesante que lo descubran y si alguien ya la leyó o la van a leer o la leen, que me comenten un poco de este tema porque siento que le añade como un tipo de profundidad extra al todo el texto, aparte de lo feminista, digamos, que es como recuperar la agencia de Rosalie. Y eso nos lleva un poco al tema del canibalismo. Yo les decía hace rato que hay como un espejo, como una contraposición entre Fiela, que es la mujer caníbal real, y Rosalie, que obvio no era caníbal porque no se comió a Steven, pero Fiela se supone que es como la mujer que literalmente asesina y se come al hombre, ¿no? Como un momento de extrema reacción a una relación súper machista porque se descubrió que el marido de Fiela le había puesto el cuerno y había dejado embarazada a otra chava. Entonces como que una reacción ya exacerbada, ¿no? De la violencia. Y por el contrario, Rosalie no es una versión pasional de la situación de las mujeres, pero sí es una versión como parasitaria. Y entonces ella también se va dando cuenta de que entre Stephen y ella existía una relación de interdependencia o de parasitismo muy cañón, que pues ella le robaba como estatus social, respetabilidad, obviamente dinero y la parte económica, lo que ella pensaba que era como la gracia social de Stephen, que él podía ir a decir y ella casi no hablaba, ¿saben? Pero al mismo tiempo, y con la vida doble que se descubre de Stephen, pues él le roba también como su poder creativo porque Steven siempre es el que nombra sus obras y le dice, la trata como de colocar en galerías como a través de engaños. Le habla de su historia, de su cultura, de su país. Casi casi Stephen le enseña lo que tiene que ser ella, ¿no? Entonces también hay una relación ahí como de parasitismo identitario que él le roba a ella. Y realmente entre ambos, como entre ambos lados del espectro, algo en lo que la novela es muy enfática es que sí hay como un reconocimiento de que todas las mujeres terminan igual, engañadas, violentadas, mantenidas en el sentido de mantenidas ocultas o mantenidas en la casa o mantenidas económicamente y sin poder de agencia. O sea, como que todas las mujeres en sus relaciones con los hombres terminan igual. Digamos que esa relación de canibalismo o parasitismo está súper presente y es también una de las tesis súper fundamentales de la literatura caribeña y de Mary Condé en particular, ¿no? Y cómo eso a su vez se une con la parte, digamos, carnal de las relaciones, ¿no? Un ejemplo claro son los papás de Rosalie que te cuentan que pues se enamoraron y todo, y la señora que se llama, bueno, para empezar, la mamá se llamaba Rose y el papá Ellie, ¿no? Entonces el nombre de la protagonista es como una fusión de los dos nombres y desde ahí vemos que ella no tiene identidad en lo absoluto, ¿no? El señor era como un súper borracho y tenía muchas amantes y la señora que cantaba súper bonito y como que era la más como viva de la relación, va engordando a un punto en el que ya ni siquiera la cama la sostiene, ¿no? O sea, de que termina con dimensiones súper enormes, ¿no? Y a eso volvemos con el tema de las relaciones parasitarias y como la parte carnal del asunto, ¿no? El tema de la ciudad es súper importante porque digamos que la novela también ataca el tema de la pertenencia
el exilio, la segregación, y es como todo un tratado del espacio, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Rosalie, que es caribeña. Sus papás muy joven la mandan a estudiar a París pintura. Entonces la mandan a estudiar a París muy joven. Y está esta primera ruptura entre la cultura caribeña, que es la apropiación de la cultura francófona y africana, ¿no? Esa tensión está en este personaje en el sentido de que es caribeña, que habla francés, estudió en París, pero no se siente de París tampoco, pero tampoco se siente de África, ¿no? Y no fue como este regreso como esencialista de vamos a buscar nuestras raíces africanas porque en el fondo somos negros. O sea, eso no existe y al contrario, más bien como que África se la come, la absorbe muy rápido. Ella realmente no sale a la ciudad porque la ciudad te la pintan como este monstruo violento, oscuro, intenso, que en el momento que pones un pie afuera te consume, te pasan cosas malas afuera. La segregación de los barrios está muy cañona. Todo el tiempo te estás confrontando con el discurso de sí, el apartheid y ahora todos vamos a ser iguales y ya no está este tema como del racismo y vamos a hacer Sudáfrica para los sudafricanos y como este discurso de la igualdad. Y al mismo tiempo en las actitudes de los personajes y en las historias de los personajes, sobre todo de las mujeres, pero también como en la confrontación de los personajes masculinos, se dibuja una hipocresía impresionante de no nos queremos mezclar con los blancos, pero tenía su esposa blanca, ¿no? Queremos hablar de la negritud como la cultura fundamental ahora, pero no te cases con un negro más negro que tú porque no queremos ennegrecer más nuestra familia, ¿no? Entonces, como que todos estos discursos están ahí peleándose entre la parte discursiva de lo que los personajes dicen versus lo que los personajes hacen, ¿no? Y eso es un tema que solo se puede desarrollar a través del espacio. Este libro lo hace fantástico. Entonces, como que ahí también se ve este recato de no quiero salir porque tampoco pertenezco a África. Al mismo tiempo, no quiero regresar a las Antillas porque de verdad no me siento caribeña. Entonces, de nuevo, el espacio ahora en el nivel macro nos lleva como a este punto de la migración. Ahora lo podemos ver con la migración, pero claro, en ese momento es como el exilio y la diáspora, el crecimiento del capitalismo y después el neoliberalismo estadounidense que te tiene viajando por todas partes para buscar mejor vida, versus el esencialismo, ¿no? De vamos a ir a África a buscar nuestra cultura madre porque tampoco es. Y entonces el tema del canibalismo regresa en un tema cultural, ¿no? O sociológico identitario, porque pues al final te habla de ella como una mujer que representa el Caribe, que fue devorado por los franceses, ¿no? Y mientras Francia se devoraba a este país y a los esclavos africanos importados para trabajar en ese país, al mismo tiempo los caribeños, ahora como en una especie de venganza simbólica y cultural, se comen la cultura francesa y la cultura africana, ¿no? Y la transforman en otra cosa. Entonces hay un canibalismo cultural muy intenso que también es como parte de las tesis de la cultura o más bien de la literatura caribeña, ¿no? Entonces este libro no lo explica tal cual en forma de tratado, pero sí está ahí intertextualmente, ¿no? Y es parte de lo que le pasa al personaje. Para mí Rosalie es como una gran alegoría del Caribe y de ver, es como un despertar de la tutela, ¿no? De ver que aunque tú pensaste que ya estabas libre de ese colonialismo de principios del siglo XVIII, XIX, hay otras formas de colonialismo y otras formas de cooptación que no estás viendo, ¿no? Y eres como esta mujer que sale sin identidad al mundo y pues obviamente lo que pasa es que te empiezan a absorber cualquier otra cultura, ¿no? Y al final, la única forma en la que Rosalie despierta es confrontándose con la mujer caníbal que es Fiela, ¿no? Y aceptando su propia fuerza creativa, digamos, ¿no? En este caso, como ella es pintora, pues el libro termina en que vuelve a pintar y titula por primera vez una obra de arte, ¿no? Navegarla sin identidad o este espacio sin identidad y este espacio tutelado, este espacio vacío, gris, triste, donde tú te construyes a partir de lo que otros están viendo de ti. Es una exploración así súper identitaria que a mí me fascina y me encanta y de verdad está súper bien logrado esto. Estilísticamente, bueno, ya les conté que las oraciones están tejidas súper bonito. Obviamente el original es francés, pero la traducción es muy buena. Este es de Impedimenta Ediciones, que además es un libro súper bello, o sea,
Si yo pudiera enseñarles, tipo, el papel es cero poroso, dar la mano es como una experiencia religiosa, en serio. O sea, la experiencia sensorial de lectura es una chulada. Lo importante son las perspectivas, es como este mosaico de experiencias de otras mujeres a través de la perspectiva como sesgada de un personaje y al mismo tiempo de un narrador que, sin ser omnisciente y omnipresente y omnipotente, tiene la capacidad de romper barreras espaciotemporales, focalizarse mucho y luego salirse para hablar de los demás personajes, ¿saben? Es como un narrador como muy disperso y también tiene la facilidad de imbricarse con la psique del personaje, ¿no? O sea, pues en cuanto a trabajo escritural es una chulada. Yo sé que usualmente les recomiendo como cosas más comerciales, como libros bestsellers y así. Quiero como ir rompiendo un poquito y metiendo como diferentes géneros y diferentes estilos de lectura también porque hay libros que son para descanso y hay libros que son de estudio. Este me parece que podría meritar 1 millón de artículos nada más de un personaje o de un solo tema. Yo les di como así una pasadita por encima de los temas que yo creo que están aquí como súper bien explicitados, pero seguro podemos sacarle como muchísimos más. Entrar a la literatura caribeña es como otro mundo totalmente súper diferente a la literatura europea, occidental, incluso americana. Súper diferente también al realismo mágico, aunque más parecido. O sea, si les gusta el estilo, por ejemplo, de García Márquez, así por decir un autor como más conocido, estos son libros que les van a encantar un montón. Este en particular no es tan complejo, les digo, no es como una lectura cansada. Sí es muy narrativo, claro en cuanto al desarrollo de personaje, en cuanto a dónde va a estar el clímax y tal, no tiene como saltos estructurales tan complejos. Entonces no les va a costar trabajo. Son 20 capítulos más o menos largos. Yo pienso que como de unos 20 minutos cada capítulo. Son 300 páginas, o sea, tampoco es una novela enorme. Es como casi ver cómo se va llenando una vasija, ¿no? De pensamientos, de identidad. Es una ruptura amorosa también, obviamente, o sea, sí es también como un tema que está como en sus preferencias literarias. Esto es un desencantar, es un poco la versión caribeña de Castles Crumbling, o sea, de verdad es como cómo se te cae toda una narrativa, ¿no? Creo que este videito fue un poquito largo, pero realmente me esmeré mucho en hacerlo súper digerible como para darles como una idea de qué van a encontrar si lo agarran. Pero les digo, o sea, experiencia de lectura súper bonita, 10 de 10. Shout out a la personita que me regaló mi librito. Sí, realmente este es uno de los libros que recomendaría como para iniciar con literatura caribeña, sin irse a algo súper denso como Lizama Lima o así, ¿saben? Me encanta compartir estas cositas con ustedes, de verdad. También estamos en TikTok, entonces suscríbanse, den seguir, den like, como para que les sigan apareciendo mis videitos. Eso es todo y nos vemos a la próxima.